corazón. Levanto mis manos a ti, Señor. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 19. Gloria a Jesús. Mateo, capítulo 19. Y vamos a leer del versículo 16 al 22. Y tal vez leamos el 23 también. Amén. Esta es, no es una parábola. Amén. Esto es algo que sucedió literalmente con un joven y Jesucristo. Sabe que todo ser humano, conozca o no conozca de Dios, dentro de su ser hay un deseo de vivir para siempre. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos nunca que nos salgan arrugas o que se nos caiga el cabello? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que pasen los años y se nos note, verdad? Quisiéramos estar siempre hermosos, hablando de aspecto físico, ¿verdad? Quisiéramos estar siempre fuertes y saludables. Quisiéramos vivir para siempre porque no quisiéramos morir. ¿Verdad que no, hermano? Yo no sé si alguno dice yo quiero morirme. Si alguien habla de esa manera es porque hay algo que está mal, ¿verdad? En la mente de la persona, o anda algo mal espiritualmente. Pero ninguno de nosotros quiere pasar a otra vida. Nosotros queremos vivir para siempre. Y en la Edad Media, ¿verdad? En los años de la Edad Oscura, la gente buscaba algo para prolongar la vida. Los científicos de esa época buscaban algo que los mantuviera jóvenes para siempre. Pero no lo pudieron encontrar porque la Biblia nos dice a nosotros que la paga del pecado es la muerte. Pero de todas maneras, en nuestro corazón todavía está el deseo de alcanzar la vida eterna. Todavía está el deseo de vivir para siempre y nunca morir. Es el deseo de cada ser humano. Y el deseo de este joven que nosotros nos encontramos en esta historia bíblica era el mismo deseo que usted y yo tenemos: encontrar la respuesta o el camino hacia una vida eterna, hacia una vida donde haya felicidad y paz y tranquilidad. A ese lugar nosotros queremos llegar. Y como este joven sabía que había alguien que estaba enseñando de lo que él estaba buscando, se acercó a Jesucristo. Se acercó a aquel maestro, a aquel rabí que estaba caminando por los desiertos de Palestina, para preguntarle aquello que estaba en su corazón. Y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es un concepto equivocado, amado hermano. El deseo de alcanzar la vida eterna con obras es un concepto equivocado de acuerdo a la palabra de Dios. Este hombre le dijo: ¿qué bien haré? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para alcanzar la vida eterna? No podemos nosotros alcanzar la vida eterna con algo que nosotros hagamos. Es imposible que nosotros alcancemos a vivir para siempre a través de nuestras obras. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es llegar a la vida eterna, de lo que es llegar al cielo. Muchas veces nosotros, cuando conocemos a alguien y esa persona pasa de esta vida a la otra, nosotros decimos: era una persona buena, seguro que tiene que estar en el cielo. O decimos: era un sinvergüenza, a lo mejor está allá abajo. Nosotros determinamos, juzgamos o decidimos muchas veces por las obras de las personas el lugar hacia donde esa persona pudo haber ido después de la muerte. Pero déjeme decir, hermano, que tenemos un concepto equivocado. Ese es un concepto equivocado de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros no podemos, nosotros con nuestra justicia, decir que nos merecemos el cielo,
o que nos merecemos la vida eterna. Aunque muchos de nosotros nos creamos justos, aunque muchos de nosotros pensemos que no le hacemos mal a nadie o que no hacemos mal de todas maneras, aunque muchos de nosotros comparándonos con otras personas creemos que somos mejores que ellos, yo no bebo como aquel, yo no maldigo como aquel, yo no le soy infiel a mi esposa como aquel. Nos ponemos en una balanza y creemos que nosotros somos mejores que las demás personas y que por esa actitud o por esa condición nosotros vamos a decir: yo me merezco el cielo, me merezco la vida eterna, me merezco la salvación. La persona que piensa de esa manera está engañada, está equivocada. Este joven tenía un concepto equivocado. Se acercó a Jesucristo y le dijo: ¿qué puedo yo hacer para ganarme la vida eterna? El que nosotros querramos ganarnos la vida eterna a través de nuestras obras es un concepto equivocado. Porque la Biblia dice en el libro de Isaías que la justicia del hombre ante los ojos de Dios es como un trapo de inmundicia. Que nuestras obras son malas. No importa cuán buenas nosotros creemos que nuestras obras son, nuestras obras ante los ojos de Dios son obras injustas, porque tienen una motivación egoísta, porque tienen una motivación equivocada, porque no son de un corazón sincero. Por eso que nuestras obras jamás nos llevarán al cielo. Nuestras obras nos van a condenar, porque nuestras obras desobedecen la voluntad de Dios, porque nuestras obras contradicen el deseo de Dios. Entonces las obras que nosotros hacemos en esta tierra sí pueden condenarnos a una muerte eterna, una condenación eterna en el infierno, pero no nos puede llevar ante la presencia de Dios. Nuestras obras no nos pueden llevar ante la presencia de Dios. El versículo 17, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Este hombre joven se acercó a Jesucristo y creyó conocerlo porque le dijo: maestro bueno. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos que conocemos a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Mas sin embargo, a pesar de que este joven creía conocer quién era Jesucristo y le dijo: maestro bueno, Jesucristo le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay ningún bueno sino solamente Dios. Jesucristo no estaba negando su deidad. Jesucristo lo que le estaba diciendo a aquel hombre es: estás mirando en mí a alguien que no mira a los demás, que yo soy Dios, y por eso me llamas bueno. Jesucristo en su palabra nos enseña en el libro de Juan capítulo 10 versículo 30, le dijo a sus discípulos: el Padre y yo somos uno. Porque Él estaba demostrando su deidad. En el libro de Juan, si usted me acompaña, en el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 6 al 14, me gustaría leérselo. Mire cómo Jesucristo tuvo un encuentro con sus discípulos. Libro de Juan capítulo 14, versos 6 al 14. Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Es decir, hermano, que la persona que conocía a Jesucristo inmediatamente estaba conociendo a Jesucristo, al Padre, porque Jesucristo y el Padre son uno. La misma naturaleza, la misma deidad, la misma divinidad, el mismo poder, los mismos atributos. Por eso que cuando este hombre joven se acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno,
Jesucristo le estaba dando una indirecta, estaba tratando de sacarle de su corazón lo que había. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. Y si tú me llamas bueno a mí, entonces tú estás reconociendo que yo soy Dios. Y con la palabra nosotros podemos comprobar que Jesucristo es Dios. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 8 al versículo 9, nosotros acabamos de leer. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo le contestó, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me conocen. ¿Para qué quieres que te muestre al Padre si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque el Padre y yo somos uno. Somos iguales. Somos Dios. Jesús no estaba negando su deidad, amado hermano. Jesús solamente quería que este joven lo viera tal cual como él es, como él era. Sin embargo, Jesucristo, conociendo el corazón de este muchacho, siguió hablando con él, hermano, porque Dios no rechaza a nadie. Dios no quiere que nadie se pierda. Dice la Biblia que el corazón de Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La venida de Jesucristo no se tarda como muchos creen que se tarda, sino que Dios en su misericordia quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Jesús procede a darle una explicación, una enseñanza, porque Jesús quería que el corazón de este joven fuera descubierto. Porque este joven se estaba justificando a sí mismo. Este joven se creía justo más que todos los demás. Y Jesucristo empieza a desnudar el corazón de este joven, porque en su ignorancia este joven se iba a perder. Y Jesucristo no quiere que nadie se pierda, pero siempre nos trae, nos confronta con su palabra, nos confronta en nuestra vida para descubrirnos lo que nosotros estamos fallando, lo que nos puede perder, lo que nos puede llevar al infierno, a la perdición eterna. Jesucristo te confronta con su palabra. Te confronta con lo que Él dice, con sus mandamientos, para sacar de tu corazón aquello que te puede perder. Y sigue esa conversación con este joven. Y el versículo 17 le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, escuche esto, hermano. Jesucristo no le dijo, mas si quieres entrar en la vida eterna. Jesucristo le dijo, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesucristo todavía no le ofrecía la vida eterna a este joven. Aunque este joven venía buscando la vida eterna, todavía Jesucristo solamente le ofreció la vida. Nosotros más adelante vamos a ver cuál es la vida eterna. Si quieres guardar o entrar en la vida, guarda los mandamientos. Hermano, para entrar en la vida, los requisitos los pone Dios. Las demandas las hace Dios. Las condiciones son dadas por Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo soy tan bueno que me tengo ganado un espacio en el cielo, porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe en Jesucristo. Por eso dice, por gracia sois salvos. La salvación ha sido dada de gratitud en gracia. La salvación ha sido dada sin precio para nosotros, sino solamente por la fe en Jesucristo. Si quieres ser salvo, recibe la salvación a través de la fe en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Por eso dice, por gracia sois salvos. La gracia es un don de Dios hacia nosotros. Nosotros no merecemos el favor de Dios, pero Dios en su misericordia nos da algo que nosotros no podemos ganarlo. Nos lo da gratis. Nos lo tiende a nosotros gratuitamente. Y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres entrar a la vida eterna, tienes que tener fe en Jesucristo.
Y la fe viene de Dios, porque dice, y esto no de vosotros. No viene la fe de nosotros, sino que viene de Dios. Dios nos da la fe para poder creer en Jesucristo, en su salvación. Y por eso dice, no por obras. No por obras. Por eso es que este hombre joven, cuando vino a Jesucristo y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna, para entrar a la vida eterna? Tenía un concepto equivocado, porque la palabra de Dios dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo soy tan bueno que me merezco el cielo, yo no le hago mal a nadie, me merezco la salvación. Esa persona era tan buena que tiene que estar en la presencia de Dios. No, hermano, no es por obras, no es porque tú seas bueno, sino porque Jesucristo murió por ti y por mí. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, que es Jesucristo, es vida eterna. Para heredar la vida eterna tenemos que entrar en Jesucristo. Este joven quería encontrar la vida eterna, y Jesucristo empezó a descubrir su corazón. Porque la palabra de Dios, el primer mandamiento, hermano, el primer mandamiento de la palabra de Dios, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Escuchó, hermano? Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Y si nosotros, hermanos, hay algo en nuestro corazón que ocupa el lugar de Dios, entonces Dios lo quiere descubrir. Porque si no amamos a Dios por sobre todas las cosas, no podremos heredar la vida eterna. Hermano, si no amas a Dios por sobre todas las cosas, no puedes heredar la vida eterna. Y este joven vino a Jesucristo buscando la vida eterna, pero él ya se había justificado él mismo. Porque cuando Jesucristo le dijo, los mandamientos guardarás, este hombre le dijo, ¿y cuáles? Porque él se creía que las sabía todas, hermano. Y Jesucristo empezó a enumerarle los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, porque Jesucristo sabía que en su corazón no amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y le dijo, no matarás. Y en la mente de este joven estaba pensando, yo no mataba a nadie. Y Jesucristo le dijo, no adulterarás. Y este joven estaba pensando en su mente, yo no he adulterado con nadie. Le dijo, no hurtarás. Y este joven dijo, yo tengo tanto dinero que no merezco, no necesito robarle a nadie. Y Jesucristo le dijo, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros nos ponemos a ver estos mandamientos, hermanos, eran mandamientos que tenían que ver con el prójimo. Eran mandamientos que tenían que ver con el ser humano que está al lado de nosotros. Jesucristo no le mencionó el primer mandamiento aquí, porque él sabía que este joven, el primer mandamiento no lo estaba cumpliendo. Y este joven se justificaba a sí mismo, y ese era el pecado que él tenía. Porque cuando Jesucristo le enumeró los mandamientos, el joven se apresuró a decirle, Señor, he guardado todo esto desde mi juventud. Es decir, que este joven se creía un joven perfecto. Se creía, hermano, que él no había roto ninguno de los mandamientos y que por eso él se merecía el cielo. Pero Jesucristo, que conoce los corazones, Dios que conoce lo profundo de tu pensamiento, aquello que piensa que nadie lo conoce, o aquello que tú mismo sabes, no conoces tú mismo, amado hermano. Hay cosas en nosotros, dentro de nosotros, que muchas veces nosotros mismos no las hemos identificado. Pero Dios sabe que son cosas que nos pueden arrastrar a la perdición. Y Dios nos habla a tiempo para que nosotros miremos hacia adentro y podamos arrepentirnos y podamos pedirle perdón a Dios. Este joven se estaba justificando a sí mismo porque dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todavía era un joven. Es lo que le estaba diciendo a Jesucristo, es toda mi vida he guardado los mandamientos de Dios. No he tenido necesidad de matar,
No he tenido necesidad de adulterar. No he tenido necesidad de robar, ni de mentirle a mi prójimo, ni de levantar el falso testimonio. No he tenido ninguna necesidad. Se creía justo en sí mismo. Creía, hermano, que merecía la vida eterna. Creía que sus obras eran suficientes. Por eso le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dijo, esto es lo que tienes que hacer solamente para heredar la vida, para que vivas bendecido. Pero si quieres heredar la vida eterna, todavía te falta algo más. Todavía Jesucristo iba a descubrir el corazón de este joven. Y le dijo Jesucristo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ve y sígueme. ¿Cuántos quieren ser perfectos, amados hermanos? Jesucristo descubrió el corazón de este joven, que a pesar de que él pensaba que estaba bien ante los ojos de Dios, a pesar de que él creía que estaba cumpliendo los mandamientos de Dios, dice la Biblia, hermano, que si nosotros fallamos en uno de los mandamientos, somos culpables de todos. El que quiere vivir bajo la ley tiene que ser perfecto. Y si falla en un mandamiento, es culpable de todos y es condenado. Y el Señor Jesucristo, hermano, descubrió el corazón de este joven. Le dijo, si quieres ser perfecto, hay dos cosas aquí en nosotros que tenemos que ver, amado hermano. Le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Nosotros tenemos que despojarnos. No quiere decir que nos quedemos en la calle. Jesucristo no le estaba diciendo que se quedara en la calle, que se quedara pobre, que iba a pasar necesidades. No. Jesucristo lo que le estaba diciendo, hermano, era que tenía que cambiar su corazón. Jesucristo estaba abriendo el corazón de este joven para mostrarle, amado hermano, que él no amaba a Dios como él decía que amaba a Dios. Jesucristo quería mostrarle a este joven que a pesar de que él creía que estaba cumpliendo los mandamientos de Dios, él no podía cumplir el mandamiento más grande, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y este joven mismo no lo sabía, porque él estaba confundido. Él pensaba que haciendo algo podía heredar el cielo, la vida eterna. Él pensaba que estaba bien delante de los ojos de Dios. Pero a los ojos de Dios nadie, hermano, puede escaparse, nadie puede esconderse. Ningún corazón puede esconderse delante de los ojos de Dios. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Dios conoce lo que nos puede fallar, de lo que nosotros tenemos que ser corregidos. Dios lo conoce. Y Dios le dijo a este hombre, ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, porque el tesoro de este joven estaba en la tierra. La Biblia dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso dice la Biblia, haz tesoros en el cielo. Nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo, obedeciendo la palabra de Dios. Es la única manera que podemos hacer tesoros en el cielo. Por eso Jesucristo le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Es decir, cambia tu amor a las cosas materiales, cambia tu amor a las cosas terrenales, aparta tu mirada de las cosas del mundo. Eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo a aquel hombre. La bendición viene de Dios. No tenemos, hermanos, que afanarnos por las cosas de la tierra. No tenemos que poner a Dios a un lado para ganar lo material. Porque cuando estamos poniendo a Dios a un lado para ganar lo material, entonces estamos demostrando lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Tenemos que hacer tesoros en el cielo. Tenemos que cambiar el propósito de nuestra vida. Si el propósito de nuestra vida, amado hermano, es hacernos ricos en esta tierra, entonces el tesoro de tu corazón está en esta tierra. Y en esta tierra no existe la vida eterna. En esta tierra no vas a alcanzar la vida eterna si es que tu tesoro está en la tierra. Pero el Señor dice que tenemos que hacer tesoros en el cielo.
Y en el cielo está la vida eterna. Tenemos que cambiar nuestro propósito. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que buscar agradar a Dios. Hermano, lo que verdaderamente importa en nuestra existencia es hacer tesoros en el cielo. ¿Cuál es nuestra prioridad, amado hermano? Sé que la prioridad suya es agradar a Dios, porque si no, usted no estuviera aquí. Usted quiere agradar a Dios, entonces usted está empezando a hacer tesoros en el cielo. Usted ha separado este día para venir a la casa de Dios, para honrar a Dios. Pero tiene que haber venido para honrar a Dios, para darle gracias a Dios por lo que Él hizo por usted, para darle gracias a Dios por la salvación que Él ha provisto para nosotros. Entonces nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo. Tenemos, hermanos, que mirar nuestras prioridades. Tenemos que mirar nuestras prioridades. Tenemos que poner en una balanza la manera que nosotros estamos viviendo. ¿Le está agradando a Dios la manera que estoy viviendo? ¿Le estoy dando a Dios lo primero? ¿Estoy agradando a Dios o tratando de ganarme la vida eterna a través de mis obras? Tesoros en la tierra y no hago tesoros en el cielo. ¿Cuál es nuestra prioridad? Muchos quieren la vida eterna, amado hermano, pero muchos han equivocado el camino. Muchos han equivocado el camino. La Biblia dice que el camino a la salvación es angosto y pocos caminan por él. Y el camino a la perdición es ancho y muchos caminan por él. La Biblia dice, hermano, que la puerta a la salvación es angosta y es estrecha. Y pocos son los que entran por esa puerta, pero la puerta de la perdición es ancha y espaciosa. Y muchos entran por esa puerta. Lo único que te dará la vida eterna es seguir a aquel quien te la puede dar. Lo único que te dará la vida eterna es alcanzar a aquel que tiene esa vida eterna para ti. Y Jesucristo le dijo a este joven: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres para que hagas tesoro en el cielo. Y la palabra más importante que Dios puede decirnos a nosotros, se la dijo Jesucristo a este joven. Le dijo: ven y sígueme. Nosotros tenemos que seguir a Jesucristo, amado hermano. No podemos seguir al hombre. No podemos seguir la religión. No podemos seguir nuestras obras. No podemos seguir nuestra propia justificación. Tenemos que seguir a Jesucristo. Este joven, dice la Biblia, hermano, Jesucristo, cuando este joven se fue y no quiso hacer lo que Jesucristo le estaba diciendo. Hay muchas veces que nosotros le preguntamos a Dios qué tenemos que hacer para agradarte, y Dios nos habla a través de su palabra y nosotros preferimos ignorar la palabra de Dios y seguir en nuestro propio camino. Este joven, hermano, siguió su propio camino, vino buscando una respuesta a una pregunta que había en su vida, en su corazón, porque quería alcanzar la vida eterna. Y cuando oyó la respuesta, no le gustó la respuesta. Hay mucho que queremos oír solamente en lo que queremos oír. Los demás cerramos los oídos y rechazamos la palabra. La palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios corrige. La palabra de Dios endereza. Y cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, hermano, tenemos que andar conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestro entendimiento ni a nuestra opinión. Nuestra opinión no cuenta cuando nosotros venimos a la palabra de Dios. Este hombre creía tener ganada la vida eterna porque le dijo a Jesús: todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Todos. Jesucristo le dijo: mentira. Porque el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, no lo estás cumpliendo. Porque cuando Jesucristo le habló de vender las riquezas y deshacerse de las riquezas, este joven se fue triste.
Versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra. ¿Cuál palabra, hermano? De deshacerse de aquello que le estaba impidiendo entrar a la vida eterna. Hermano, ¿qué es lo que nos impide a nosotros? ¿Qué hay en nuestra vida que nos puede impedir entrar a la vida eterna? Y cuando Dios nos habla y nos dice que tenemos que dejar aquello que nos impide entrar a la vida eterna, nos vamos tristes, porque sabemos lo que hemos perdido, pero no queremos dejar lo que tenemos. Amamos más lo que tenemos que lo que podemos ganar. Y preferimos irnos, hermano, a la condenación eterna que dejar aquello que nos hace sentir bien ahora. Este joven amaba más las riquezas que a Dios. Sí, hermano, amaba más las riquezas que amar a Dios. Muchas veces nosotros, hermano, hay cosas en nuestro corazón que nos van a impedir acercarnos a Dios, que van a hacernos, hermano, que nosotros estemos tristes, pero que no queremos dejar. Y Dios nos habla, y Dios quiere corregirnos, y Dios quiere, hermano, enderezar nuestras veredas, y Dios quiere disciplinarnos, pero nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios y preferimos permanecer y perseverar en el pecado. Preferimos, hermanos, seguir caminando de la manera que estamos caminando y no arreglarnos delante de Dios, no arreglar nuestras vidas delante de nuestro Dios. Jesucristo le dijo al pueblo, si alguno quiere venir en pos de mí, en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, hay muchos que quieren seguir a Jesucristo, muchos. A Jesucristo le seguían multitudes. A Jesucristo le seguían miles y miles de personas. No era un grupito, hermano, atrás de un hombre. Eran multitudes atrás de Jesucristo. Eran de 10,000 a 15,000 personas que seguían a Jesucristo todos los días. Sí, hermano, era una multitud. Pero cuando Jesucristo los confrontaba con la palabra, ellos decían, tu palabra es muy dura. Y muchos se daban la vuelta y se iban. Y de esa multitud, hermanos, quedaron unos pocos. Porque Jesucristo le decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Pero hay algo más que tenemos que hacer. Dice, tome su cruz. Hermano, cualquiera sea la consecuencia de servir a Dios, tienes que cargar con esa cruz. Niégate a ti mismo. Eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo a aquel joven. Niégate a ti mismo, porque los placeres tuyos son el dinero, el amor al dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es malo, hermano. Yo quiero tener dinero y ojalá me den un aumento en mi trabajo. Sí, hermano, porque todos queremos dinero. El problema es el amor al dinero. Que amemos al dinero más que a Dios, que amemos los placeres más que a Dios, que amemos la comodidad más que a Dios. Y eso es lo que le pasó a este joven. Amó el dinero más que a Dios. Cuando Jesucristo abrió su corazón y le mostró verdaderamente que él no amaba a Dios, aunque decía que había cumplido todos los mandamientos, se dio cuenta de que estaba mal este joven. Se dio cuenta de que verdaderamente no amaba a Dios como él decía que lo amaba. Y despreció la vida eterna, amado hermano. Despreció la vida eterna por amor al dinero. Jesucristo le dijo, ven y sígueme. Cuando seguimos a Jesucristo, hermano, Jesucristo nos da 100 veces más de lo que nosotros dejamos. Sí, hermano, Jesucristo no nos va a dejar desamparados. Jesucristo no nos va a dejar pasando hambre. Hermano, Él no nos va a dejar solos. Este joven se pensó, hermano, que las riquezas que Él iba a regalar lo iban a poner en miseria. Y no se puso a pensar que Él iba a estar al lado
de Jesucristo es el que es el dueño del oro y de la plata del mundo, el creador del universo, el Dios que todo lo puede. Muchas veces nosotros miramos las cosas materiales y pensamos que eso es lo que nos va a sostener, y ponemos a Dios de lado, porque hacemos de Dios todopoderoso, hacemos un diosito que no puede, que es más débil que lo que nosotros queremos alcanzar. Y este joven, hermano, tristemente se fue triste, porque sabía, hermano, que aquello que él estaba despreciando, que era la vida eterna, era mucho más valioso que lo que tenía ahora. Pero su corazón no estaba en el lugar correcto. Su corazón estaba en los bienes materiales y no estaba en Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, ven, tome su cruz y sígame.